El día de hoy me gustaría hablar de un tema pues un tanto pertinente debido a los recordatorios de violencia que hemos estado encontrando en noticias y redes sociales, especialmente en las últimas semanas, ¿no? Se dio a saber apenas también el hecho de que Michoacán y algunos otros estados de la República, los carteles ya incluso han empezado a ocupar minas que se detonan al contacto, lo que se conoce como explosivos improvisados, ¿no? Que eran algo que incluso era común durante la invasión de Estados Unidos a Afganistán e Irak por allá de principios del 2000, básicamente pues señalando que pues este problema de la violencia de los carteles ya se ha vuelto algo pues, que se asemeja en proporción, en métodos, a algo similar a una guerra, repito, como aquella que se libraba contra los talibanes en Oriente Medio hace unos cuantos años, ¿no? Y pues bueno, la realidad es que esta dinámica pues tan preocupante que hemos empezado a vivir aquí en la sociedad mexicana, como con tantas cosas, pues podemos argumentar que realmente sí es culpa del Estado. Y no nada más es culpa del Estado. A mucha gente, muchos pensadores les gusta apuntar que pues es culpa del Estado que por la corrupción, que por esto, que el otro, que o sea, ciertas recetitas proponen que ayudarían a resolver el problema de la violencia producto del crimen organizado, que realmente no atacan la raíz del problema, que es justamente lo que voy a tratar de explicar aquí, ¿no? La raíz de ese problema emana de una sola cosa, bueno, dos cosas de hecho, y todas tienen que ver con acción, una tiene que ver con acciones gubernamentales y la otra tiene que ver con la falta de acción gubernamental en donde vale la pena que haya ese tipo de acción, ¿no? Empezando con cuáles acciones gubernamentales han facilitado la acumulación de poder tan grande de algunas organizaciones criminales, pues es justamente el estatus, y va a sonar un tanto contraintuitivo, ¿no? El cuál es la serie de acciones gubernamentales que han facilitado el acceso al poder de estos carteles, ¿no? La realidad es que las acciones que lo han facilitado son aquellas que justamente, en teoría, prevendrían la formación de estos grupos delictivos, o bueno, que buscarían combatir a esos grupos delictivos, ¿no? Que es el estatus de los estupefacientes como ilegales, ¿no? Y como decía Milton Friedman, si uno se pone a ver el análisis económico, cuando las drogas son ilegales, el papel del gobierno se vuelve de facto aquel de proteger los intereses del cartel. ¿Por qué? Como pasa con cualquier otro monopolio, son las barreras de entrada impuestas por el gobierno las que generalmente dan lugar a la creación de monopolios. En este caso, cuando el estatus de los estupefacientes es ilegal, este estatus legal produce una barrera de entrada en donde no cualquiera puede dedicarse a la producción, distribución, venta de ese tipo de sustancias, ¿no? Al pasar eso, lo que pasa es que quienes ya existen dentro de este terreno de juego, quienes ya están del otro lado de la barrera, no tienen que competir con ninguna otra empresa, ningún otro emprendimiento, y pueden acumular más poder porque no hay, en el terreno de la acumulación de poder económico, es la competencia la que evita que alguna empresa precisamente adquiera un tamaño grande, se vuelva monopólica, pues las acciones que generalmente tienden a tomar los monopolios le vuelven presa de las empresas más chicas en términos de poder de mercado. Cuando un monopolio, por ejemplo, cuando una empresa grande empieza a ocupar su tamaño y su ventaja, por lo tanto, en negociaciones para incrementar precios, por ejemplo, esto permite la llegada de nuevos competidores que te ofrecen un bien similar a un precio más bajo, ¿no? Este tipo de dinámicas son las que, repito, mantienen el terreno de juego un tanto nivelado y evitan que alguna empresa acumule demasiado poder. La competencia limita el poder de cada jugador particular. Esta competencia pues no existe en donde existen esas barreras de entrada que, repito, pues han conseguido que al no haber nuevos jugadores entrando al terreno de juego de la venta de estupefacientes, los que ya existen de este lado pues pueden seguir acumulando dinero y con lo tanto poder, ¿no? Esa es la serie de acciones que contraintuitivamente, porque repito, pues pareciera todo lo contrario, ¿no? Que las acciones, el dictaminar que las sustancias estupefacientes deben de ser ilegales, produciría a su vez una serie de acciones que limitarían el poder de los carteles, hace todo lo contrario.
le da más poder a los carteles como resultado de la limitación de la competencia. Ahora, ese es el pecado de comisión, ¿no? Que comete el Estado y que es responsable de esta violencia que vivimos a manos de los carteles. El pecado de omisión que comete en el tema de la seguridad. Decía Milton Friedman también que el único papel del gobierno debería de radicar en tres frentes, que son el proveer un sistema de cortes, un sistema de policía que sirva pues como para que el sistema de cortes tenga fuerza y un sistema de defensa nacional, el ejército de cada país para proteger a esta sociedad de pues, amenazas externas e internas, ¿no? ¿Por qué? Es por lo que Milton Friedman, un premio Nobel en Economía, decía que ese debería de ser el papel ideal del gobierno, pues algo sencillo. Como hemos visto, es algo que sale pues de lo que este video quiere tratar, pero como hemos visto en videos anteriores y como cualquier texto de economía básico te deja ver, la sociedad civil es ya por cuenta propia capaz de maximizar el bienestar de la sociedad cuando se le deja operar en libertad. A la gente lo que le interesa evidentemente es su bienestar personal y en una sociedad de libre mercado, el bienestar personal, el bienestar propio, depende del bienestar que podemos procurar para otros. Es decir, para que yo pueda recibir de la sociedad, tengo que darle a la sociedad. Tiene que haber intercambios en donde las dos partes que participan en los intercambios se ven beneficiadas. Esto es lo que permite que exista el comercio, ¿no? O ese es el prerequisito del comercio, que desde la perspectiva de los individuos que participan en los dos salen mejor que antes, de lo contrario no existe ningún intercambio, ¿no? Esa es básicamente la premisa sobre la cual se construye toda esta idea de que el libre mercado es la mejor forma de maximizar el bienestar social. Porque repito, o sea, lo que uno puede recibir está directamente ligado a lo que uno puede dar. Es el arreglo más justo y más procurador de beneficio social que existe. Entonces, como ya la sociedad por sí misma, en sus acciones colectivas, que en un principio están orientadas a maximizar el bienestar individual, producen el mayor bienestar social, no necesitamos que el Estado intervenga regulando o dictando qué términos de comercio deben existir. De hecho, todo lo contrario, ese tipo de regulaciones que generalmente existen producen todo lo contrario a lo que están diseñados para producir. Producen lentitud en la competencia, producen distorsiones en el mercado. Al final del día, las regulaciones y las acciones del gobierno que se supone que buscan proteger a los consumidores terminan, principalmente como resultado de la limitación de la competencia también, terminan resultando en el detrimento del bienestar del consumidor. Entonces, repito, o sea, dado que la sociedad por sí misma es capaz en términos civiles, de procurar el bienestar de sí misma, de sus integrantes, no necesitamos que el Estado esté ocupando sus esfuerzos en ese frente, ¿sí? Ese es el frente en el que la sociedad debería de dejarse operar en sus propios términos, ¿no? De acuerdo con los términos que dictan los participantes de cada intercambio, de cada interacción social, tal que sean mutuamente benéficos. Y repito, para aquellos que no lo son, para casos de pues, sí, delitos, fraudes, agresiones, todo esto, este ideal minárquico se propuesto por Milton Friedman, pues tiene contemplado pues precisamente la existencia de una corte que pudiera ayudar a resolver problemas y de una policía que pudiera ejercer fuerza cuando esta es necesaria para evitar la agresión de un individuo para con otro, ¿no? Fuera de eso, repito, el Estado no tiene nada más que hacer. Y cuando el Estado intenta hacer más cosas que estas, nada más pues atenta contra el bienestar de las personas. Entonces, cuando tenemos un Estado que empieza a tratar de tener sus tentáculos en todos lados, que la procuración del bienestar económico, de la regulación económica, la regulación, pues, por ejemplo, lo que pueden y no pueden hacer las empresas, lo que pueden y no pueden hacer los consumidores, el proveer esta supuesta red de seguridad social a través de redistribución de ingreso, de sistema de salud público, por ejemplo, aquí en México, que hasta la electricidad la opera el gobierno a través de la CFE. Cuando el gobierno trata de hacer todas estas cosas en las que es terriblemente malo haciendo, o sea, en las que es terriblemente ineficiente y produce malestar más bien, más que bienestar, todos estos esfuerzos de estar dirigidos de forma efectiva en sus tareas
principales, en las áreas que sí pudieran producir bienestar, repito, el sistema de cortes, policía y ejército, al estar tratando de hacer tanto, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta, es justamente lo que pasa, que descuida las actividades en las que tiene un mayor impacto y nos deja pues precisamente a merced de los criminales, porque si el gobierno ocupara todos estos recursos que ocupa en un montón de cosas ineficientes, en la procuración de seguridad, otra historia sería. No tendrías la posibilidad de que una serie de grupos delictivos fuesen capaces de hacerle frente ni mucho menos sobrepasar el poder del gobierno, como ha estado pasando ya con los carteles, donde, repito, no solamente es la instauración de la implementación de este tipo de tácticas de guerrilla, en donde dejas minas por donde sabes que va a pasar tu rival, sino que además pues tienes carros blindados, hasta se supone que ha habido reportes de que incluso el cártel Jalisco Nueva Generación ya se ha hecho de helicópteros armados, ¿no? Entonces, si el gobierno estuviera dedicando sus esfuerzos en donde realmente vale la pena que lo haga, en lugar de estar haciendo tantas porquerías mal, que el Tren Maya, que la refinería, no, o sea, ahí es donde no sirven los esfuerzos del gobierno, ahí es donde se tira el dinero a la basura, ¿no? Si el gobierno estuviera procurando la seguridad del ciudadano, no tendrías este tipo de problemas. No tendrías el problema de cuasi milicias ya habiéndose formado dentro de la República Mexicana. Y estos problemas de que cada día te encuentras con una noticia de que ya colgaron a un muerto de un puente, de que una mina antipersonas explotó en Michoacán, de que miembros del ejército fueron avasallados por una célula delictiva. No te encontrarías con esto. Si el gobierno no se dedicara a hacer aquello en lo que realmente valen la pena sus esfuerzos. Entonces, repito, este problema de violencia emana de esos dos frentes. El pecado de comisión al crear barreras de entradas que han permitido la acumulación de poder económico en manos de los carteles, lo que a su vez les ha dotado de este poder cuasi militar, y el pecado de omisión de no dedicarse a llevar a cabo las tareas en las que sí tiene un impacto positivo en la sociedad, en las que podría realmente ser eficiente, la procuración de seguridad y de sistema de cortes. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso cuando seguimos viendo estas olas de narcoviolencia. No hay nadie más a quien responsabilizar que el gobierno. El gobierno es principalmente el causante y quien ha permitido que este problema siga creciendo.